Se enamoró de su salvadora y se arrodilló para suplicarme que anulara nuestro compromiso. Pero sus padres se opusieron rotundamente. Al final, se casó conmigo, y yo pasé 5 años acompañándolo mientras velaba la tumba de otra mujer. Aguanté la humillación hasta que él murió, pero nunca le dije que ese niño no era suyo. En esta vida, he tomado una nueva identidad, me convertí en la tía política de él. Ahora, quiero que cargue en sus brazos al hijo de otra mujer y me llame tía. Capítulo 1. Esperándolo. Amanecía cuando el ruido proveniente de la planta baja me despertó. Era Diego, gritando desde abajo. Laura, sé que estás despierta. Dime, ¿qué es lo que te gusta de mí? Lo que sea, lo cambiaré de inmediato. Esta conversación ocurrió antes de los exámenes finales. Pero yo ya había muerto en un hospital psiquiátrico. ¿Cómo era posible que volviera a este día? Me levanté de un salto. Al mirarme en el espejo, vi mi rostro joven y lleno de vida. Estaba estupefacta. Había reencarnado. Había vuelto al día en que Diego vino a romper nuestro compromiso, justo antes de los exámenes. Era perfecto. Me cambié rápidamente de ropa. Mientras bajaba las escaleras, escuché a mi madre decir: Diego, ¿lo haces a propósito? ¿Tenías que venir justo antes de los exámenes para alterar a Laura? ¿No podías esperar hasta después? Señora López, su hija tiene exámenes, pero mi Martina también. No soy egoísta. ¿Por qué sacrificar a mi Martina para que Laura pueda estudiar en paz? Replicó Diego con firmeza. En ese momento, se escuchó el ruido de un coche afuera. Eran los padres de Diego, que llegaban apresurados. Desgraciado. Gritó don Javier, el rostro enrojecido por la furia, blandiendo un palo de golf. Nada más entrar, se lanzó a golpear a Diego. Diego lo miró con desafiante y rugió. Aunque me mates, no cambiaré de opinión. No siento nada por Laura. Solo fue un compromiso arreglado. ¿Por qué no podemos cancelarlo? Cuando la señora Sánchez también se acercó, intervine rápidamente. Don Javier, señora Sánchez, deténganse. Esta paliza fue el inicio del odio de Diego hacia mí en mi vida pasada. Pero ahora que el cielo me daba una segunda oportunidad, tomaría decisiones diferentes. Me acerqué primero a mi madre. Mamá, feliz cumpleaños. Te amo. Sí, ese día también era el cumpleaños de mi madre. Al verla de nuevo después de tanto tiempo, contuve las lágrimas. Le di un beso en la mejilla. Confía en mí, mamá. Yo me encargaré de esto, dije con una sonrisa, antes de volverme hacia los padres de Diego. Don Javier, señora Sánchez, ¿podemos hablar en privado? Sin esperar respuesta, salí al exterior. Ni siquiera miré a Diego. Este cambio dejó perplejos a sus padres. Cuando se reunieron conmigo, vi en sus rostros la misma culpa de siempre. El compromiso entre Diego y yo surgió porque mi padre salvó a don Javier de ahogarse. En agradecimiento, él comenzó a visitarnos con frecuencia. Con el tiempo, Diego y yo nos hicimos cercanos, y nuestros padres, al ver que nos llevábamos bien, decidieron formalizar nuestro compromiso. Pero precisamente por esa deuda, en mi vida anterior, después de casarme con Diego, sus padres utilizaron todo tipo de métodos para obligarlo a consumar el matrimonio. A veces incluso preparaban brebajes. Diego jamás los tomaba. En cambio, me obligaba a mí a beberlos, observando con frialdad mi sufrimiento. Incluso cuando le suplicaba que me tocara, él permanecía indiferente. Para cambiar mi destino, lo primero era calmar a sus padres. Don Javier, señora Sánchez, los exámenes finales son mañana. Ustedes conocen el temperamento de Diego, cuanto más lo presionan, más se resiste. ¿Por qué no aceptan cancelar el compromiso por ahora, para que pueda concentrarse? Mis palabras los dejaron atónitos. Todo el mundo sabía que Laura López estaba locamente enamorada de Diego Sánchez. Era la clase de chica que lloraba desconsolada si él se acercaba siquiera a otra mujer. ¿Y ahora decía esto? Laura, murmuró la señora Sánchez. Por favor, señora Sánchez. Háganle caso, aunque sea esta vez. Está bien. Al ver mi determinación, la señora Sánchez miró a su esposo. Don Javier suspiró y luego lanzó una mirada furiosa a Diego. ¿Qué haces ahí parado? ¿No querías cancelar el compromiso? Vete a prepararte. Diego pareció desconcertado. Al pasar junto a mí, me lanzó una advertencia. Laura, no sé qué estás tramando, pero te lo digo claramente, en esta vida solo me casaré con Martina.
Al ver su figura alejarse sin mirar atrás, deseé poder abrirme la cabeza de mi vida pasada para ver qué demonios tenía dentro. Su corazón siempre había pertenecido a Martina, pero yo insistía en hacerle ver la verdad sobre ella. Aunque Martina lo hubiera salvado como parte de un plan, ¿qué me importaba a mí? Incluso después de que Diego entregara un examen en blanco, yo, como una idiota, abandoné mis estudios para seguirlo como una sombra, ayudándole en todo durante el año de repetición. Creí que al fin había visto mi valor y por eso no insistió en cancelar el compromiso. Pero en realidad, fue porque su madre lo amenazó con suicidarse. Después de casarnos, tuvo relaciones con otras mujeres frente a mí y permitió que me humillaran. Yo seguía creyendo que, si lo había conmovido una vez, podría hacerlo de nuevo, hasta que me hundí en el abismo. Al final, me suicidé en el hospital debido a una depresión severa. Me obligué a dejar de recordar. Salí rápidamente a comprar un pastel para mi madre, celebré su cumpleaños en tiempo récord y me puse a estudiar. Al terminar el primer día de exámenes, Martina me interceptó a la salida. Mostraba un anillo en su dedo con orgullo. No quería aceptarlo, pero Adrián insistió en comprármelo. No hay forma de negarse. Laura, espero que no te moleste. Para nada, respondí con una sonrisa. Solo puedo desearles lo mejor. Intenté pasar de largo, pero Diego apareció de pronto y me empujó. Laura, ¿no tienes vergüenza? Nuestras familias ya están hablando de cancelar el compromiso. ¿Por qué sigues molestando a Martina? Tenía ganas de preguntarle si estaba ciego. Era mi sede de exámenes. ¿Cómo podía decir que yo la estaba molestando? Diego se alejó con Martina entre sus brazos. Los estudiantes a mi alrededor me miraban con lástima, burla y desprecio. Saqué mi teléfono. Quería llamar a Diego para aclarar el malentendido y, de paso, dejarle claro que todo había terminado entre nosotros. Pero estaba bloqueado. No importaba. Nada de lo que dijera le haría cambiar de opinión. Tendría que demostrárselo con acciones. Pronto terminaron los exámenes. Le había dicho a mi madre que pasaría unos días en el campo con mi abuela, pero en lugar de eso. Anteriormente, para que Diego solo me amara a mí, me esforcé al máximo en manipular a las personas cercanas a él para que hablaran bien de mí. Entre esas personas estaba Javier. Seguro que Javier ya sabía lo de Diego y Laura, por eso malinterpretó que al buscarlo, quería que intercediera por mí. Rápidamente negué con las manos y me apresuré a explicar, Javier, solo vine a buscarte a ti, yo. Tengo cosas que hacer. Javier me interrumpió y le ordenó al chofer que me llevara de vuelta. Al ver que se marchaba, grité, ¡ay!, y me agarré el estómago, fingiendo desmayarme. Sí, era una actuación. Si no, no habría manera de retenerlo. Además, lo peor que podía pasar era caerme al suelo y lastimarme un poco. Así que me dejé caer de verdad, apostando a que Javier no tendría el corazón de dejarme tirada. Cuidado. Unos segundos después, gané la apuesta. Javier no pudo evitar verme caer. Sus fuertes brazos me rodearon la cintura y me sostuvieron firmemente contra su pecho. A corta distancia, percibí su aroma, el olor a tabaco, un ligero aroma a alcohol y ese distintivo perfume a sándalo que lo caracterizaba. Aproveché para quedarme pegada a él. Temiendo que me rechazara, rodeé su cuello con mis brazos. Como un gatito lastimado, me acurruqué en su pecho y sollocé, Javier, tengo frío, creo que me resfrié. Achis. También era mentira. No importaba si mi actuación era convincente, solo quería quedarme con él. Isabella. Javier pareció darse cuenta de mi farsa y su voz sonó advertente. Pero ya no me importaba. Decidí dejar la vergüenza atrás y rompí a llorar. No me importaba lo que pensara el chofer o el propio Javier. Después de todo, solo tenía 18 años, era la edad perfecta para ser inmadura. Javier, solo quiero estar contigo, ¿por qué me gritas? Me acurruqué en su pecho y sollocé sin parar. No sé si fue por vergüenza o porque se ablandó, pero al final me llevó en brazos al coche. En su regazo, al principio fingí llorar, pero al final me quedé dormida de verdad. Dormí por mucho tiempo. Cuando desperté, ya era la tarde del día siguiente. Estaba en la mansión de Javier. Aunque era una habitación de invitados, estaba feliz. Javier, ¿estás aquí? Corrí descalza, buscándolo para hablar. No lo encontré. En cambio, en la sala estaba Linda, su secretaria. Vestida con un ajustado traje negro que resaltaba sus curvas, me miró furiosa, con las manos en la cintura, pequeña descarada, no creas que porque el señor Javier te trajo a casa eres especial.
A él no le gustan niñas como tú. Si tienes algo de dignidad, lárgate. La conocía, hija de un alto ejecutivo de M Ciudad. Se enamoró de Javier e intentó acercarse, pero él nunca le hizo caso. Al final, se vengó de la empresa de los Javier. Tenía el número de Javier, así que ignoré a Linda y lo llamé directamente. Javiercito. Sí, volví a llorar. Otra actuación. Sin vergüenza alguna, le dije, tu secretaria me insultó y hasta quiso pegarme. Javiercito, sálvame. No sé dónde estaba Javier, pero se escuchaba ruido de fondo. Dale el teléfono, ordenó con voz grave. No sé qué le dijo, pero Linda, tras colgar, murmuró un lo siento muy a regañadientes. Perdonarte no es imposible, pero quiero el itinerario de Javiercito. Sí, ese era mi verdadero objetivo. Tenía que hacerle creer a Javier que ya no me gustaba Diego. Linda, al sentirse culpable, me dio el itinerario. Resulta que Javier estaba de viaje de negocios. Regresaría en 3 días. Eché a Linda y me puse a limpiar. En realidad no había mucho que hacer, pero era la casa de Javier, y me encantaba ocuparme de ella. Pasaron rápido los 3 días. Al enterarme de que Javier había vuelto y había ido directo a la oficina, le envié un mensaje. Javiercito, tengo mucha hambre. Adjunté una foto de su cocina. Así supo que no me había ido. Regresó antes del anochecer. En cuanto entró, corrí hacia él como un pájaro. Ya no había tiempo para avergonzarme. Diego no paraba de enviarme mensajes, exigiéndome que volviera para anular el compromiso y advirtiéndome que huir no servía de nada. Javiercito, quiero fondue. Le rodeé el cuello y, mirándolo con una sonrisa pícara, esperé su respuesta. Javier estaba serio. Se aflojó la corbata y reprendió, suéltame. Su aura era demasiado intimidante. No me atreví a provocarlo, así que lo solté y me senté obedientemente en el sofá, sin decir nada por un rato. Javier se cambió de ropa y pronto regresó. Al ver las flores que había preparado con esmero por toda la mansión, su rostro se suavizó un poco. ¿No querías fondue?, preguntó. Me levanté de un salto. Sí, sí, sí. Javiercito, eres el mejor. Recuperé mi alegría y, tomándolo del brazo, salí feliz con él. Pero la tragedia llegó, al entrar, vi a Diego y a Laura también comiendo fondue. Me di la vuelta para irme, pero Diego se abalanzó sobre mí. Isabella, ¿este era tu plan? ¿Crees que si traes a mi tío voy a cambiar de opinión? Te equivocas. Me humilló públicamente, pintándome como una desvergonzada. Diego. ¿Quién te crees? Levanté la mano y le di una fuerte bofetada. Diego quedó atónito. Me miró incrédulo, como diciendo, ¿cómo te atreves a pegarme? Mírate bien. ¿Por qué crees que Isabella no puede vivir sin ti? ¿Qué dices de que soy un sapo que quiere comer carne de cisne? Escúchame bien, Diego, aunque fueras el último hombre en el mundo, jamás me gustarías. Me giré. Sin pensarlo, me levanté de puntillas y besé los labios de Javier, declarando en voz alta. Javiercito, el hombre al que siempre he amado eres solo tú. Capítulo 3. Se escapó un sonido. Pasé toda mi vida en un matrimonio sin amor, hasta que la depresión me consumió. Morí en la flor de la vida. No solo nunca probé lo que era un hombre, sino que este beso a Javier era mi primer acercamiento. Cuando nuestros labios se tocaron, entendí por qué hombres y mujeres buscan tanto el contacto físico. Era increíble. La cercanía con el sexo opuesto aceleraba el corazón, la respiración se volvía agitada y un cosquilleo eléctrico recorría todo el cuerpo. Si solo un beso era así de maravilloso, ¿cómo sería ir más allá? No oculté el deseo en mis ojos. Quería que Javier entendiera rápidamente mi anhelo por él. Javiercito, te di mi primer beso. Ahora eres responsable de mí. Temiendo que me rechazara, me aferré a su brazo con. En esta segunda vida, voy a ignorarlo y disfrutar al máximo, haciendo lo que me haga feliz. Come despacio, nadie te va a quitar la comida, me advirtió Javier con tono frío al verme devorar la comida. Pestañeé, dejé los palillos y rápidamente preparé la salsa que le gustaba a Javier, deslizándola hacia él. En cuanto a la carne, a él le gustaba al punto. Toma, don Javier, prueba a ver si te gusta. En ese momento, me sentí un poco presumida. Después de todo, mi afecto por él no era solo de palabra. Los 3 días que estuvo fuera fueron suficientes para que, a través de ciertos contactos, averiguara sus preferencias. Por ejemplo,
Su predilección por el color amarillo. Podría vestirme con todas las prendas amarillas que tuviera. Le gustaba el pelo largo, así que ya estaba dejándomelo crecer. Mis sentimientos hacia él los llevaba escritos en la cara. Don Javier, ¿prefieres que esté más gordita o más delgada? A los 18 años, era joven y saludable, con 1,65 metros y 45 kilogramos. Mi figura no estaba mal. Me tiré del pelo corto y le pregunté de nuevo, ¿qué tal si me dejo el pelo largo? ¿Hasta dónde te gusta? ¿Hasta la cintura o más abajo? Ejem. Javier se ruborizó hasta las orejas por mis insinuaciones. Apoyé la cara en mis manos, mirándolo como una tonta enamorada, sin escatimar elogios. Don Javier, eres tan guapo. ¿Puedo tocarte la nuez? Tenía demasiada curiosidad. Esa prominente nuez de Adán debía sentirse genial al morderla. Laura. Javier me lanzó una mirada fulminante. Sus orejas estaban aún más rojas. Susurré, Don Javier, ahora sí que deberías creer en mis sentimientos, de verdad. Me gustas. No pude terminarlo. El teléfono de Javier sonó. No sé quién le habrá enviado el mensaje, pero su expresión, antes serena, se tornó fría de golpe. El repentino cambio me heló en el sitio. ¿Terminaste? Me quedé paralizada. Si terminaste, te llevo a casa. Dicho esto, se levantó. Lo seguí. En el camino, lo miré de reojo varias veces, queriendo preguntarle si algo pasaba, pero no me atreví. En ese entonces, ni siquiera sabía mi puntuación en el examen de admisión. Él ya trabajaba, ocupando un puesto importante en el Grupo Sánchez. ¿De qué serviría preguntar? Mejor portarme bien y no molestarlo. Llegamos. Don Javier. Ni siquiera pude despedirme con la mano. Él ya había pisado el acelerador. Miré el auto negro alejarse impaciente, frunciendo los labios a la entrada del vecindario. Saqué el teléfono para enviarle un mensaje. Entonces, la voz de mi madre resonó detrás de mí, Laura, ven aquí. No hacía falta preguntar. Mamá estaba furiosa. Solo me llamaba por mi nombre completo cuando estaba especialmente enojada. No me demoré, corrí hacia ella. ¿Qué pasa, mamá? Ella me ignoró, entrando y cerrando la puerta de golpe. La seguí. Señalando una caja en la mesa, me interrogó, Laura, explícame bien, ¿qué es esto? ¿Qué pretendes? Me quité los zapatos. Ni siquiera me puse las pantuflas, corriendo descalza hacia la caja. Dentro había artículos para adultos, junto a una tarjeta magnética y una carta. Las palabras para don Javier escritas en el sobre se parecían sospechosamente a mi letra. Era una carta de amor. Declaraba un profundo amor por Javier, afirmando que no importaba si él tenía otra mujer, solo quería ser suya. Respecto a los objetos en la caja, la carta decía, espero que los uses todos conmigo, mi querido Javier. Firmado, tú Laura. ¿Quién diablos estaba tratando de sabotearme? Jamás le habría enviado semejante basura a Javier. Ahora entendía por qué había cambiado su expresión. Sin duda, Javier le había mostrado todo esto a mi madre. Mamá, juro que si esto lo preparé yo, que me muera. Cielos, antes me gustaba Javier, pero solo era un amor platónico. Mi primer beso se lo había dado hacía poco a Javier. Jamás habría llegado a este extremo con él. Estaba al borde del llanto. Por suerte, mamá me creyó. Analizó, si no fuiste tú, ¿quién pudo ser? La imagen de Martina apareció en mi mente. Mamá, ¿no tienes un contacto en el Instituto Forense? Necesito un análisis de escritura. El malentendido era enorme. Sin pruebas contundentes, ¿cómo explicárselo a Javier? Maldición. A la mañana siguiente, tomé un taxi al centro de peritajes. Gracias a los contactos de mamá, el técnico dijo, normalmente tarda 2 semanas, pero puedes venir en 7 días. Gracias. De regreso, intenté contactar a Javier. Para no interrumpir su trabajo, le envié un mensaje de voz, Don Javier, dame una semana. Te daré una explicación satisfactoria. No hubo respuesta. Hasta no tener los resultados, no podía concentrarme en nada más. Aprovechando el fin de semana, llevé frutas al gimnasio. Antes de entrar, en un pasillo, vi a Martina besándose apasionadamente con un deportista alto. En mi vida anterior, habría tomado fotos para exponerla ante Javier. Pero él me habría acusado de manipularlas. Esta vez, no solo no lo haría, sino que les cubriría las espaldas.
Corrí hacia la entrada, bloqueando el auto de Javier. Laura, déjanos en paz, me espetó, irritado. Pero yo estaba encantada. Cuanto más lo retrasara, más tiempo tendría su amada Martina con el deportista. Ojalá hasta quedarse embarazada. El pobre Javier terminaría criando al hijo de otro. Casi me río en su cara. «¿Estás loca?», me gritó, arrancando el auto. Justo entonces, Martina apareció, con un vestido negro ceñido. «Javier, Laura». «¿Qué hacen juntos?», preguntó con voz melosa, fingiendo tristeza. Como si hubiéramos cometido una traición. Javier, ciego ante el chupetón en su cuello, juró que solo la amaba a ella. «Martina, tienes un mosquito», dije, golpeando su cuello. Susurré, «la próxima vez, tapa los chupetones». Ella palideció. «Laura», rugió Javier, levantando el brazo. Martina lo detuvo, rascándose. «Es cierto, me picó un mosquito». Pero cuanto más se rascaba, más evidente era el chupetón. Javier, ingenuo, le pasó repelente. «Cariño, tu piel es tan sensible». Vaya. Parece que Martina usaba esa excusa a menudo. Pobre Javier, creyendo que eran picaduras. Me moría de risa internamente. Antes de irse, Javier me amenazó: «Aléjate de nosotros, o no respondo». Arrancó el auto. Yo me encogí de hombros. Con un suspiro en el corazón, pensé: «Ay, ser buena persona es difícil, pero ser una buena casamentera es aún más difícil». Sin embargo, por más difícil que sea, debo lograr que estén juntos. Tarareando una canción alegre, fui a buscar a la profesora García. La profesora García estaba en el salón de baile latino. Probablemente había visto lo que había sucedido desde lejos, porque su mirada estaba llena de lástima y no dejaba de suspirar. «Tú y Diego Sánchez son la pareja de baile más talentosa y en sintonía que he enseñado en todos estos años. Podrían haber logrado grandes cosas, incluso a nivel mundial». La profesora García suspiró de nuevo. En la pared de honor frente a ella, la mayoría de las fotos eran de Diego y mías, ganadoras de premios a lo largo de los años. Los trofeos alineados a un lado también eran en su mayoría los que habíamos ganado juntos. Así es. Diego y yo éramos estudiantes destacados en baile latino desde los 3 años. Antes de conocer a Isabella Martínez, Diego siempre me había protegido como un hermano mayor. Juntos habíamos ganado premios desde la categoría infantil hasta la juvenil. Con el tiempo, habíamos competido en más y más lugares. Habíamos hecho una promesa: ser campeones mundiales y que todo el mundo supiera que Laura y Diego Sánchez eran una pareja excepcional de baile latino. En el círculo del baile, teníamos muchos seguidores que nos llamaban cariñosamente la pareja Lauriego. Muchos tíos y tías esperaban que nos casáramos y tuviéramos hijos. La profesora García nos usaba como ejemplos para enseñar a los estudiantes más jóvenes, hasta que Diego fue golpeado por unos matones e Isabella salió a salvarlo. La pareja Lauriego fue disuelta por Diego en ese mismo instante, reemplazada por un nuevo dúo llamado La Promesa de Isayego. Debía ser karma. La Promesa de Isayego nunca ganó ningún premio. En los exámenes de arte a principios de año, ambos suspendieron. Yo, por mi parte, conseguí un compañero de baile de última hora y obtuve el primer puesto en la especialidad. Profesora García, hoy vine para disculparme. Desde los 3 hasta los 18 años, 15 años enteros de sudor y perseverancia, pero quería renunciar al baile latino. En mi vida pasada, el dolor que Diego me había causado era demasiado insoportable. Quería estudiar medicina. Esperaba poder ayudar a más pacientes con depresión. Esta decisión no fue algo impulsivo. Era algo en lo que había estado pensando últimamente, por eso necesitaba decírselo personalmente a la profesora García. Está bien. Al final, la profesora García apoyó mi decisión, aunque parecía creer que estaba renunciando al baile latino por un desengaño amoroso. Solo sonreí sin dar más explicaciones. Una semana después. Los resultados de la pericia caligráfica finalmente llegaron. Era Isabella quien había imitado mi letra. No tenía ningún rencor hacia ella. Imitar la letra de alguien no es algo que se logre en un par de días, requiere práctica constante durante mucho tiempo. ¿Desde cuándo había estado Isabella planeando en mi contra? No lo entendía. Así que contraté a un detective privado para investigar. 3 días después. Los resultados fueron impactantes. Isabella resultó ser mi media hermana por parte de padre. Finalmente entendí por qué mis padres se habían divorciado. Resulta que, hace 3 años, mi madre descubrió la existencia de Isabella. Aunque mi padre había sido fiel después del matrimonio,
Isabella era hija de una relación previa con su exnovia. Mi madre no pudo aceptarlo, y mi padre eligió irse sin nada. En estos 3 años, mi padre había ganado bastante dinero con el auge de las transmisiones en vivo. El detective descubrió que había guardado todo ese dinero a mi nombre. En cuanto a Isabella, mi padre solo le dio lo básico para su manutención. Tampoco volvió con su madre. Por eso Isabella me odiaba tanto y había hecho todo lo posible por quitarme a Diego. Ja, ja, ja. Resulta que Isabella no se había acercado a mí para ser mi amiga, sino para vengarse. Le pedí al detective que investigara más sobre mi padre. Vaya, ahora entendía por qué a mi padre no le gustaba la madre de Isabella. En su momento, ella había menospreciado a mi padre por su humilde origen y fingió estar embarazada del hijo de un alto ejecutivo. 5 años después de casarse, el ejecutivo descubrió que padecía zoospermia y se dio cuenta de que Isabella no era su hija, así que la echó. Sin opciones, la madre de Isabella la llevó consigo para acosar a mi padre. Mi padre solo amaba a mi madre, pero al final fue ella quien, amenazando con suicidarse, lo obligó a divorciarse. Después de descubrir la verdad, de repente volví a querer ser casamentera. Si Isabella me envidiaba y quería vengarse, pues bien, la haría envidiarme aún más. Papá. Llamé a su móvil, ¿estás libre este fin de semana? Te extraño, ven a casa a cenar, mamá también estará ahí. Ajá, reconciliar a mis padres y fastidiar a Isabella y a su madre. Solo de pensarlo me sentía bien. Al colgar, noté de reojo el icono gris de Javier en WeChat. Me soné la nariz, me puse un vestido amarillo sin tirantes y, cargando una carpeta gruesa, fui al grupo empresarial Sánchez. Qué mala suerte, me encontré con Linda otra vez. Temía que le quitara a Javier, así que gritó, Laura, otra vez tú. El señor Sánchez no está, está de viaje. Lárgate. Qué coincidencia. Apenas Linda terminó de hablar, el hombre apuesto que salió del ascensor detrás de ella no era otro que Javier. Sonriendo ampliamente, le saludé, Javier. Capítulo 5. Sé buena, escucha. La distancia era un poco grande. Javier estaba ocupado, rodeado de ejecutivos que parecían estar reportándole algo. No escuchó mi llamado y caminaba al frente con una mano en el bolsillo. Su actitud de líder era tan atractiva y varonil que no pude evitar sonreír. Linda me bloqueó a propósito para que Javier no me viera, diciendo con desdén, ¿tú eres Laura? El señor Sánchez está ocupado, vete. Si no, no seré amable. Tía Linda, ¿comiste caca al mediodía? ¡Qué mal aliento tienes! La vez anterior en el apartamento de Javier, no le había contestado. Linda pensó que era fácil de intimidar, así que se quedó pasmada cuando le respondí. Tú. Tía Linda, tu teléfono está sonando. La verdad era que acababa de enviarle un mensaje a Javier, y sospechaba que él la estaría llamando. Efectivamente, al ver el número, Linda pasó de la ira a la alegría, Sr. Sánchez. Vaya manera de hablar mimosa. Al colgar, me lanzó una mirada desagradable, el señor Sánchez dijo que lo esperes en su oficina. Te advierto, mejor no tengas otras ideas con él. Él es mío. Linda me estaba desafiando. Tía Linda, que cada una demuestre lo que vale. Sonreí y entré a la oficina de Javier. Linda afuera pateaba el suelo de rabia. La oficina de Javier reflejaba su personalidad, estricta, formal y seria. La decoración era igual que su apartamento. Solo negro y blanco, sin otros colores llamativos. Con atrevimiento, me senté en su silla ejecutiva. El cuero negro. Me abracé suavemente a su cuello, sintiendo claramente el cuerpo alto de Diego estremecerse bruscamente. Incliné la cabeza y la apoyé en su cuello. A centímetros de mí estaba su prominente nuez de Adán. Debía estar loca, porque sin pensarlo 2 veces me acerqué con la intención de morderla. Diego me apartó de golpe. Su fuerza era tanta y el empujón tan repentino que, desprevenida, caí al suelo. Laura, no me hagas perder el respeto por ti. Conteniendo el dolor de la caída, intenté levantarme cuando sus palabras me golpearon. En realidad no me había lastimado. Tampoco me dolía mucho, pero me sentía terriblemente humillada. ¿Crees que soy una despreciable, Diego? Pregunté con lágrimas mirando su rostro serio. Si amar a alguien es despreciable. Entonces sí lo soy. Si amar está mal, entonces he pecado, pecado de no tener vergüenza, de ser una desvergonzada. Abrí la carpeta que llevaba y saqué el informe caligráfico. No vine a molestarte. Si no quieres verme, me iré lejos.
Pero antes quiero que sepas que esas cosas que le enviaron a Antonio no las escribí yo. Alguien me tendió una trampa. El único que he amado eres tú. Por miedo a que lo malinterpretaras, vine en cuanto tuve los resultados. Ya que mi presencia te disgusta tanto, me voy. Podría haber sido cariñosa. O mostrarme débil, incluso acercarme descaradamente. Pero no soportaba su desprecio. Con los ojos enrojecidos, arrojé la chaqueta negra que llevaba. Y salí corriendo sin mirar atrás. ¡Qué patética! Al bajar las escaleras me encontré con Linda, quien parecía disfrutar de mi estado, ofreciéndome un pañuelo con sarcasmo. «Ay, ¿no es Laura? ¿Por qué lloras?» «Gracias, tía Linda». Tomé el pañuelo sin ceremonias, y mi tía la hizo enfurecer aún más. «Adiós, tía Linda», añadí. Me fui secando las lágrimas, pero como un cisne altivo que no permite burlas. Justo pasó un taxi. «Maestro, a Residencias del Río», dije. El conductor, un señor conversador. Al verme los ojos rojos, comentó. «¿Pelea con el novio, eh?» La vida es así, discusiones van y vienen. ¿Qué pareja no pelea? No es eso, respondí obstinada. ¿Qué no? Mira cómo te busca tu novio. Te llama y no contestas, y él siguiéndote, dijo señalando el espejo retrovisor. Ahí noté las llamadas perdidas. El auto negro en el espejo era efectivamente el de Diego. ¿Qué tal si paramos? Un poco de capricho está bien, pero si te pasas, los hombres pierden la paciencia, agregó. Alcé la mirada, no pare. Acelere, al río. Si no lograba conquistar a Diego, ¿cómo cancelaría mi compromiso con Antonio? Mis abuelos eran políticos retirados. Antes ocupaban altos cargos en aduanas. El puesto de mi madre era clave para las exportaciones del Grupo Sánchez, y mi padre había ganado mucho con transmisiones en vivo. La madre de Antonio quería incursionar en eso. Con ese contexto, no bastaban unas palabras para anular el compromiso. El conductor seguía aconsejándome, niña, no actúes por impulso. Si algo te aflige, cuéntame. Temía que quisiera suicidarme. Sonreí, hay un tipo de suicidio que solo se intenta delante del novio. Ante eso, dejó de insistir. Pronto llegamos al río. A medianoche, el conductor exageró, niña, hay muchos hombres buenos. No hagas tonterías. Actuaba. Yo llorando bajé y corrí al muelle. Al final estaba el mar. El conductor fingió perseguirme, espera, niña. Corres muy rápido. Fue entonces cuando Diego llegó frenando. Laura, detente. No me detuve. Hasta me subí a la baranda. Pero él me agarró el tobillo. Venía apurado, sin chaqueta ni corbata. Su cuello elegante y pecho agitado se veían bajo la camisa abierta. Laura, baja, por favor, me rogó torpemente. Callada, seguí en la baranda. Él me abrazó fuerte, nunca dije que fueras despreciable. Solo, temía que te arrepintieras. Una oleada de calor me inundó, dulce como miel. Capítulo 6. Llegó mi esposo. ¿Conformarme con eso? Imposible. Quería a Diego incondicional. Obligado a enfrentar a sus padres. Eran sus hermanos mayores. Así que, fingiendo dolor, lloré, déjame. Si no me quieres, ¿qué te importa si? No terminé. Diego me besó. ¡Ay! Grité internamente de emoción. Al fin me besaba. Lloré más, ahora de felicidad. Ese hombre frío y calculador finalmente se rendía. No permitiría que se echara atrás. El buen conductor se había ido. Aferrada al cuello de Diego, casi me asfixiaba en el beso. Aún en la baranda. Dime, ¿qué más quieres? Preguntó él, acariciándome la nariz. La noche era fresca. Abrazada a él, dije, casarme contigo. Ser tu esposa legítima. Saltándome el noviazgo. Para que Antonio no dijera que era una estrategia. Diego, entre sorprendido y resignado, eres muy joven. Cuando termines la universidad, te llevaré al altar. No. Mirándolo fijamente, estudiaré medicina. Serán años. ¿Y si alguien te roba? En algunos países se puede casar a los 18, Diego. Hice pucheros, decidida. Al principio pensó que era un capricho. Pero al ver mi seriedad, preguntó, ¿de verdad? En los Sánchez no hay divorcios.
Vaya. Rompí en llanto, sí que me desprecias. Qué injusto. Solo era 8 años mayor. Obstinada, amenacé con saltar. Finalmente, él cedió. Bien, como quieras, dijo, llamando a un amigo para saber dónde casarnos rápido. Al enterarse de mi edad, su amigo comentó, Diego, qué audaz. Robándole la novia a tu sobrino. Soy yo quien atrapó a este príncipe, intervine. Preocupado, Diego me llevó al auto. Su amigo sugirió, ve a Puerto Libre. Mi tío puede ayudarte. Con consentimiento paterno, es rápido. Perfecto. Sin viajar al extranjero. Satisfecha, cené lo que Diego cocinó. Cansada, me quedé en su mansión. Aunque dormí en la habitación de invitados. A la mañana siguiente. Diego debía viajar por trabajo. Antes, me dijo, envié los documentos. Pronto estaremos casados. Espérame. No quería que se fuera. ¿Me llevas a Ciudad A? Preguntó. En un instante, me vestí. Linda vino a buscarlo. Al verme, frunció el ceño, Laura, esto es un viaje de trabajo. ¿Qué haces aquí? Vete. Fue Diego quien respondió, ella viene conmigo. ¿Algún problema? Linda no osó replicar. Camino al aeropuerto. Me lanzó miradas furiosas por el retrovisor. Diego, ocupado en su laptop, no las notó, animándola a ser más descarada. Increíble que me insultara sin decir una palabra, solo con los labios, llamándome desvergonzada. No respondí al ataque. Cada vez que me lanzaba una mirada furiosa, yo giraba la cabeza y besaba a Javier Sánchez. Cuando me insultaba, ya no me conformaba con un beso en la mejilla, sino que me inclinaba para besar su cuello. Laurita. Javier dejó de trabajar, cerró su portátil y me abrazó. ¿Tan traviesa, eh? Javier, te amo, declaré sin reservas, mirándolo con una expresión aún más intensa. Justo entonces, Javier recibió un mensaje informando del retraso de su vuelo. Volviéndose hacia Linda, ordenó. Vamos a la joyería más cercana. Linda se puso lívida de rabia. Javier me pidió que eligiera una pieza de joyería. Ja, ja, ja. Escogí un par de anillos de oro, prácticos y algo vulgares. Delante de Linda, le pedí a Javier que me lo colocara. Para mi sorpresa, se arrodilló en un gesto solemne. Laura, gracias por aceptar casarte conmigo. Yo también te amo. Sus palabras me hicieron sonrojar de inmediato. Una declaración de amor en público, arrodillado. Nunca hubiera imaginado que Javier pudiera ser tan atrevido. Algunos clientes que pasaban intentaron tomar fotos, pero Javier se levantó para impedirlo. Todavía no es conveniente hacerlo público, me explicó, como si temiera que me molestara. Era cierto. Asentí, mostrando comprensión. Al abordar el avión, me encontré de nuevo con Martina. Esta vez, el hombre a su lado no era Antonio, sino el deportista del gimnasio. Al verme, Martina palideció. ¿Qué pasa, cariño? Preguntó el deportista, notando su incomodidad. Nada, respondió, nerviosa y asustada. ¡Ay! Pensé que después del incidente del mosquito, habría entendido mi mensaje. El vuelo desde Ciudad M hasta Ciudad A duraría 3 horas. Apenas entré al baño del avión, Martina me siguió. Laura, mejor no hables de más, me advirtió con arrogancia. Es mi primo. Vamos a visitar a mi tía. Lo sé. ¿De verdad no dirás nada? ¿No se lo contarás a Antonio? Preguntó, incrédula. Señalé mi cuello, recordándole lo ocurrido. Pareció entender la referencia y me miró como si fuera un monstruo, con una mezcla de sorpresa y terror. Si quieres casarte con Antonio, más te vale que tu vientre coopere, le dije. De lo contrario, llevo ventaja. Sí. Estaba provocándola para que no soltara a Antonio. Y ya no temía que Javier lo supiera, porque le había dejado claro, deseaba que Antonio y Martina estuvieran juntos para siempre. Martina, al parecer, creyó que no la delataría y comenzó a coquetear más descaradamente con el deportista. Al aterrizar en Ciudad A, le dije con una sonrisa. Que tengas suerte con el bebé. Ella asumió que mi relación con Javier era meramente familiar, sin sospechar la verdad. 3 días después, regresé a casa. Era fin de semana. Javier, ven conmigo a casa, le pedí, ansiosa por presentárselo a mi madre. Mi padre también llegaría pronto. Quería su bendición.
Laurita, ve tú primero. Yo iré después, necesito prepararme, respondió, algo nervioso, algo poco común en él. Regresé a casa, esperando con ilusión su visita. Pero al atardecer, en lugar de Javier, apareció la madre de Antonio, demacrada y agitada. Laura, tú y Antonio siempre han sido cercanos, dijo, tomándome las manos. ¿Alguien los envidia? Así supe que Antonio había estado llegando a casa lleno de heridas. Era obvio, el deportista, celoso, lo había mandado a golpear. Aquella vez que Martina rescató a Antonio, los matones eran en realidad amigos del deportista. Solo un engreído como Antonio podía ser manipulado así por Martina. En mi vida pasada, por lealtad a su madre, me alineé con ella. Me pidió que vigilara a Antonio, y lo hice. Me pidió que lo siguiera, y obedecí. Esta vez, no sería tan sumisa. Señora Sánchez, no se preocupe. Nadie nos envidia. Laura, ¿podrías acompañar a Antonio mientras repite el año? Ustedes siempre han sido un gran equipo. Juntos, seguro aprobará. Ni siquiera preguntó por mis propias calificaciones. Solo quería que sacrificara mi futuro por el de su hijo, todo por nuestro bien. Las personas son egoístas. En mi vida anterior, solo me apoyaron porque ansiaban un nieto. Ignoraron el maltrato de Antonio hacia mí. Al ver mi silencio, intentó manipularme. Si sigues esforzándote, Antonio verá tu valor. Sonreí con ironía. Señora Sánchez, mi esposo ha llegado. Capítulo 7. Arrodillada, llamándome tía. ¿En serio creían que sin Antonio no podría vivir? Por favor. Quizás en su juventud Antonio parecía destacar, pero comparado con Javier, no tenía competencia. ¿Qué? ¿Esposo? Laura, ¿cómo puede ser así? Exclamó, levantándose bruscamente. Me miró como si fuera un monstruo, entre sopqueada y furiosa. ¡Qué gracioso! Antonio podía andar con quien quisiera, pero yo no. ¿Acaso casarme con otro equivalía a una infidelidad? Señalé hacia la puerta. Un coche negro se detenía lentamente. Era el de Javier. Sí, tengo esposo. Sonriendo, me disponía a salir a recibirlo. Al reconocer a Javier, la boca de la señora Sánchez se abrió desmesuradamente. Laura, ¿qué significa esto? Exactamente lo que oye, dije, parpadeando con inocencia. Señora Sánchez, permítame presentárselo formalmente. Salí corriendo. Javier acababa de bajarse del auto. Llegaste, dije, lanzándome a sus brazos sin pensarlo. Hoy estaba especialmente guapo, vestido con un traje negro impecable, el pelo perfectamente peinado y una corbata con rayas rojas que transmitía alegría. Lo más diferente eran sus gafas de carey, que le daban un aire intelectual y reservado. Aunque el cuello de su camisa estaba demasiado abrochado, apenas dejaba ver un atisbo de su nuez. ¿No te da vergüenza?, preguntó, como adivinando mis pensamientos. Con ternura, me pellizcó la mejilla y luego abrió el maletero, sacando numerosas cajas de regalo. Antes de entrar, la señora Sánchez gritó desde el salón, pálida como un fantasma. Javier. Laura es la prometida de Antonio. Me adelanté a Javier. Señora Sánchez, lo de Antonio y yo fue solo un acuerdo verbal entre familias. Nunca hubo un compromiso formal. Además, el día antes del examen, ya hablamos de anular ese acuerdo. ¿Y su hijo ya tiene novia, no es así? Pero. Esto es un desastre. ¿Qué desastre? Entendía su reacción. Todos quieren un plan B. Mi familia era mucho más influyente que la de Martina. Ella creía que. Entonces, mi madre la interrumpió. Señora Sánchez, si en tu casa, Laura y Antonio aún no han roto el compromiso, entonces, ¿qué significa esa novia que tiene Antonio a su lado? Es algo que tú permites, o que el señor Sánchez permite. ¿Qué han considerado a mi Laura todo este tiempo? Abren la boca y quieren que acompañe a Antonio a repetir el año. ¿Y si Antonio no logra entrar a la universidad en 3 o 5 años? Mi Laura tendría que esperar 3 o 5 años también. ¿Y si Antonio nunca madura y nunca se decide a casarse con Laura? ¿Ella tendría que esperar toda su vida? ¿Por qué? ¿Solo por esa promesa infantil de matrimonio arreglado? No lo olviden. La amistad entre nuestras familias comenzó porque mi exmarido salvó al señor Sánchez. Después, cuando Laura empezó clases de baile latino, fuiste tú quien me rogó para que los emparejáramos como compañeros de baile. ¿Y así nos pagan ahora?
Las preguntas consecutivas de mi madre dejaron a la señora Sánchez atónita. Ja, ja, ja. Quería aplaudir a mamá. No en vano es jefa de departamento. Incluso hablando sonriente, emanaba una actitud imposible de cuestionar. La cara de la señora Sánchez se tornaba entre verde y roja. No es eso lo que quise decir, no te enfades, yo. No estoy enfadada. Mamá seguía sonriendo. Exacto. Mamá normalmente es amable y rara vez se enoja, pero cuando lo hace, nadie sale ileso. Justo entonces llegó papá. Y con él, el señor Sánchez. En ese momento, Javier rompió el silencio incómodo, ya que están todos, hablemos de anular el compromiso. Pero si Antonio no está aquí, protestó la señora Sánchez, insinuando que no podían hablar sin él. Javier respondió, haré que lo traigan. Pronto apareció Antonio. Como no sabía de mi relación con Javier, pensó que él había venido con sus padres para hablar de la ruptura del compromiso, y dijo, tío Javier, qué bueno que estés aquí. Javier alzó una ceja. Antonio añadió, contigo aquí, seguro que podremos anular el compromiso. Como si mis padres fueran a poner condiciones absurdas. Javier entrecerró los ojos. ¿No sabes saludar? Antonio, de mala gana, nos saludó, tío, tía, no se puede forzar el amor. Pidan lo que quieran, dentro de lo razonable, y lo aceptaré. Paz. Javier le dio una bofetada. Antonio ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando una patada en la parte interna de la rodilla lo hizo caer de rodillas con un sonoro pum. Ejem, justo frente a mí. ¿No la conoces?, preguntó Javier. Antonio, aunque rebelde, le temía a Javier. Balbuceó, Laura. Te presento oficialmente, Javier y yo ya nos registramos como matrimonio en la ciudad portuaria. Ahora soy su esposa, o sea, tu tía política. Sonreí dulcemente ante la expresión atónita y cambiante de Antonio, y añadí, buen chico, vamos, llámame, tía, punto. Antonio se levantó de un salto. Imposible. Javier no dijo nada. Simplemente sacó el certificado de matrimonio de su bolsillo y se lo mostró. Tú, ustedes. Antonio estaba horrorizado. Javier alzó ligeramente la mirada. Si no quieres reconocerme como tu tío, no hay problema. Tengo muchos sobrinos, además de los directos. En otras palabras, no te necesito. Javier era el hijo tardío del patriarca de la familia Sánchez, y desde pequeño había demostrado un talento excepcional para los negocios. Siempre fue el favorito del abuelo y tenía un peso decisivo en la familia. Si las cosas se ponían feas, el patriarca jamás echaría a Javier, pero sí podía desheredar a la familia de Antonio, mediocre en comparación. Tío Javier, yo. Antonio se puso rojo como un tomate. Yo era su odiada amiga de la infancia. Y ahora tenía que llamarme tía con respeto. Era peor que matarlo. Bueno, como no estamos en la casa familiar. Javier hizo una señal. El asistente que había traído a Antonio le alcanzó una tablet, y apareció el rostro del patriarca Sánchez. Laura, al final entraste a nuestra familia. Iré a visitarlos pronto. Saluda a tus padres de mi parte, cariño. El patriarca sonreía, reconociendo oficialmente mi posición como nuera. La cara de Antonio. Palidez, rubor, tonos morados. Un espectáculo. Yo, como una pichona, me pegué a Javier, disfrutando cada segundo. Al cruzarme con la mirada llena de rencor de la señora Sánchez, dije, hola, cuñada. Sí, para fastidiar. Fastidiar hasta el límite. Antes de que Javier llegara, la llamaba señora Sánchez. Ahora, con mi respaldo, la llamaba cuñada. Ja. La señora Sánchez se puso verde de la ira, y el señor Sánchez no atinaba a decir nada. Capítulo 8, de tal palo, tal astilla. En esta situación, hasta el más tonto sabía que era hora de irse. Finalmente, el señor Sánchez inventó una excusa y se levantó con su esposa e hijo. Casualidad o no, justo al salir, afuera empezó un alboroto de tambores y platillos. Era el director Chen, seguido por otros miembros del instituto. Todos vestían de negro, pero con una gran flor roja en el pecho. Felicitaciones, señor Li. Vinimos personalmente a celebrar. El director Chen, normalmente ocupado, y como mi padre rara vez iba al instituto, confundió al señor Sánchez con mi papá. Desde lejos añadió, señor Li, de tal palo tal astilla. Laura le ha dado grandes honores.
¿Quién iba a pensar que el director Chen solo venía a traer los resultados del examen de admisión? El señor Sánchez se quedó pasmado. Error, error. Yo soy el padre de Laura. Mi padre, emocionado, se acercó rápidamente. Soy Li Changai, padre de Laura. ¿Cuánto sacó mi niña? El director Chen se disculpó y levantó un pulgar. 700 puntos. ¿Qué? Mi padre se quedó helado. El director Chen repitió. Mi padre se rió. ¡Qué bien, qué bien! Laura salió a su madre, ambas son estudiantes excepcionales. Hasta los antepasados deben estar celebrando. Todos los presentes, no solo mi padre, estaban impactados. Después de todo, yo solo era un estudiante de arte. 500 puntos hubieran sido un logro, pero es 700. Mi profesora se quedó boquiabierta. Pero solo yo sabía la verdad. En mi vida pasada, durante esos 15 años ignorada por Antonio, para sanar y evitar caer en depresión, me obligué a estudiar sin parar. En esos 15 años, prácticamente memoricé todos los libros de texto y materiales de repaso de la preparatoria. Aunque mis resultados en los exámenes de prueba no fueron buenos, habiendo renacido justo antes del examen real, ¿cómo podría haber salido mal? Mi padre saltaba de alegría. Mi madre me abrazó fuerte. Laura, eres increíble, el orgullo de mamá. Y algunos querían que repitieras el año con ellos. Ja, ciegos. Era un ataque indirecto. La señora Sánchez palideció y enrojeció alternativamente. Sé. Quiero ayudar a esos pacientes atrapados en el dolor de la depresión, le dije. El director Sánchez pensó que iba a seguir con mi talento en baile latino. Pero al enterarse de que quería estudiar medicina, exclamó de inmediato. Por supuesto que puedes, Laura. Con tus calificaciones, cualquier universidad prestigiosa del país estaría encantada de aceptarte. Hasta podrías elegir entre las mejores. Pronto, la noticia de mi éxito se extendió por toda la ciudad. En la entrada de la escuela colgaron una gran pancarta roja celebrando mi logro. Muchos vecinos, al enterarse, vinieron a pedir consejo. Mi padre, don Luis, no podía ocultar su felicidad. Mi madre, aunque seguía sonriendo como siempre, hizo algo inusual. Comenzó a usar vestidos tradicionales de seda, cambiando de estilo cada día. Era su manera de demostrar que su hija había triunfado. Pero la alegría no duró mucho. 2 semanas después, noté que los ojos de mi madre estaban hinchados. Al principio pensé que era por beber mucha agua antes de dormir, pero una noche, al levantarme, la escuché llorar en silencio en su habitación. Entonces supe que no era solo hinchazón. ¿Acaso mi padre la había hecho llorar? Imposible. Últimamente, gracias a mis esfuerzos, el viejo Luis estaba haciendo todo lo posible por ganarse su perdón. Entonces, ¿cuál era la razón? Mi madre siempre había sido cuidadosa con su salud, evitando el uso excesivo del teléfono. Pero últimamente no se separaba de él. Aproveché una oportunidad para revisar su móvil. Y lo que vi me enfureció. Pensé que, al no molestar a Martina, ella se concentraría en sus citas con Diego. Pero no, estaba enviando mensajes crueles a mi madre todos los días. Insultos hacia mí, diciendo que Diego me había usado, y calumnias contra mi madre, acusándola de vestirse de manera provocativa para seducir a hombres casados. ¿En serio creía que mi madre era una víctima fácil? El contacto del deportista con el que Martina también salía no fue difícil de conseguir. Él, celoso de su relación con Diego, aceptó encantado mi sugerencia. Si logras que Martina quede embarazada, cuando se case con Diego, tu hijo será heredero de una fortuna. Y si él no quería, seguro que alguno de los otros novios de Martina estaría dispuesto. El deportista rió con malicia al otro lado del teléfono. No sé quién eres, pero me encanta tu idea. Por supuesto, no me limité a contactarlo solo a él. ¿Qué puedo decir? Martina tenía demasiados pretendientes. Y con las vacaciones de verano, ¿qué mejor momento para fortalecer lazos? Pronto, mientras yo recibía llamadas de la Universidad de Beijing para mi admisión, llegaron las noticias. Martina estaba embarazada y exigía matrimonio. Los padres de Diego estaban furiosos. Después de que mi puntaje perfecto los humillara, querían que su hijo repitiera el año para recuperar el honor familiar. Pero justo entonces, Diego dejó embarazada a Martina. La madre de Martina, una mujer vulgar, amenazó públicamente con denunciar a Diego por violación si no se casaba con su hija. La familia Sánchez, respetada en la ciudad, no podía permitir el escándalo. Y como Diego insistía en casarse con Martina, no les quedó más opción que organizar la boda.
Pero entonces vino la jugada sucia. Martina exigió que yo fuera su dama de honor. Su intención era clara, quería que viera cómo Diego se convertía en su esposo, y que aceptara que jamás podría estar con él. Pobre Martina, no sabía nada de mi relación con Javier. Claro, ¿por qué no ser dama de honor? Respondí con una sonrisa fría. Hasta ahora, Diego seguía negándose a llamarme tía. En la boda, podrían servirme té y brindar ante mí, como corresponde a una mayor. ¡Qué delicia de imagen! Capítulo 9. Cada uno tiene lo que se merece. Martina era 2 años mayor que yo, cumplía la edad legal para casarse, pero Diego solo tenía 19. Al no poder registrar su matrimonio, Martina insistió en una boda lujosa. La fecha elegida fue el día de San Valentín, un símbolo de su amor eterno. Pero los problemas no tardaron en surgir. Los padres de Diego, aunque adinerados, decidieron castigarlos, les exigieron que organizaran la boda sin ayuda familiar. Querían poner a prueba a Martina y forzar a Diego a pedirles ayuda, para luego obligarlo a repetir el año. Pero Diego, terco, creyó que su amor superaría todo. Hasta que Martina pidió un vestido de novia de $20,000. Diego vendió 2 de sus autos para complacerla. Luego, necesitaría joyas de igual valor. Vendió más posesiones y acabó pidiendo dinero prestado, incluso a Javier. Con el vestido y las joyas, faltaba la casa. Sus padres le quitaron todas las propiedades y congelaron sus cuentas. Así que alquilaron una mansión para la boda. Martina, ignorando que era alquilada, publicó fotos en redes. La dueña, que conocía a su madre, les rescindió el contrato de inmediato. Sin casa y sin dinero, la boda se canceló. Para septiembre, cuando yo llegaba a la Universidad de Beijing, Diego repartía comida a domicilio para mantener a Martina. Agotado, ya no tenía tiempo para romance. Martina aprovechó para seguir viendo a otros hombres. En las vacaciones de octubre, mi madre me contó que Martina había perdido el bebé tras una golpiza de Diego. «Eso es violencia doméstica», exclamé, horrorizada. Mi madre sonrió. En realidad, fue porque la pilló con otro hombre. El bebé no era suyo. Pero ahora están juntos otra vez. La madre de Martina les dio dinero para que repitan el año. «Qué bien», murmuré. Yo había vuelto a casa con 2 objetivos: ver a Javier y asegurarme de que mis padres se reconciliaran. El primer día hábil, fuimos al registro civil. Vestida de rojo, junto a mi madre, también de rojo, y mi padre, elegante en traje negro, celebré su reunión. Pero entonces llegaron Martina y su madre, gritando: «¡Zorra! ¡Robaste a mi hombre!». Lloraba la madre, fingiendo ser la esposa abandonada. La gente, al ver a mi padre bien vestido y a esa mujer vulgar, creyó la farsa. Mi padre, furioso, llamó a la policía. Al revisar los registros, se descubrió la verdad. Pero la madre de Martina, desesperada, se desmayó. En el hospital, anunció que estaba embarazada, y que el hijo era de mi padre. «Hagamos una prueba de ADN», rugió mi padre. «Si es mío, me divorcio y me caso contigo. Pero si mientes, irás a prisión por difamación». Mi madre, en lugar de enfurecerse, se mantuvo a su lado. Días después, los resultados llegaron. La mentira quedó al descubierto. La señora Martínez estaba embarazada, pero el niño no era del viejo Luis. En realidad, ni ella misma sabía de qué hombre era. Al ver que el viejo Luis planeaba demandarla, Laura Martínez vino a suplicarme. Esperaba que yo convenciera al viejo Luis. «Si lo sabías, ¿por qué lo hiciste?». Rechacé su petición. La señora Martínez había lastimado a mis padres. ¿Acaso estaba loca para ayudarla? Laura me lanzó una mirada furiosa antes de marcharse. Esa misma noche, Adrián me interceptó. «Isabella», exclamó. A pesar de venir a pedirme un favor, Adrián mantenía su actitud arrogante. «Laura ya no tiene padre, no puede ser más comprensiva». «Ja, ¿acaso por ser débil tiene derecho a lastimar a otros?», respondí, refiriéndome al día en que mis padres se reconciliaron y la señora Martínez fue a causar problemas. No contenta con eso, luego había difamado al viejo Luis. Pero lo que nunca esperé fue que Adrián dijera: «Isabella, ¿es que porque amo a Laura y no a ti, tienes que ser tan despiadada?». Por un momento pensé que alucinaba. No podía creer que el chico orgulloso que conocí alguna vez pudiera decir algo así. Como dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan. Él y las Martínez eran tal para cual. Igual de irracionales. Me reí de la ira. «Adrián, ¿qué sigue?».
¿Dirás que me junté con Javier para vengarme de ti? Antes de que pudiera hablar, añadí, ¿quién te crees que eres? Uno puede ser orgulloso, incluso arrogante, pero no toda la vida. Adrián, me arrepiento de haberte conocido. Por suerte Laura te recogió. Y como agradecimiento por reciclar basura. Puedo pedirle a mi padre que retire la demanda. Pero con una condición, que nunca más aparezcan frente a mi familia, ni tú ni ellas. Y no te presentes ante mí nunca más, me das asco. No sé en qué estaba pensando Adrián, ni me importa. Me fui sin mirar atrás. El viejo Luis cumplió su palabra y no demandó a la señora Martínez. Antes de volver a la universidad, organicé un viaje alrededor del mundo para el viejo Luis y mi madre, deseando que tuvieran una luna de miel dulce y feliz. Mantuve contacto con muchos compañeros de la preparatoria. Un día, el monitor de la clase me llamó, Isabella, ¿sabías? Laura no puede cambiar su naturaleza. Volvió a meterse con maleantes de fuera de la escuela y ahora está embarazada de Adrián. Casi me río al oírlo. El monitor parecía confundido. ¿Qué tiene Laura de especial? Todos saben que Adrián vuelve a ser padre sin serlo, pero él está convencido de que es su hijo. El antes glorioso Adrián ahora le lleva comida 3 veces al día a Laura, y por las noches trabaja como repartidor para ganar dinero. Está agotado. Mientras tanto, su diosa, sonriente en el regazo de otro. A veces dan ganas de mostrarle la verdad a Adrián. Por favor, no. Se merecen el uno al otro. Desde mi lejana universidad en el norte, les deseé que fueran felices para siempre. Capítulo 10. Isabella, puedo esperar. Pasada la Navidad, pronto llegó el Año Nuevo. Este año no volví a Ciudad M. Mis padres compraron un departamento en Ciudad B, y mientras celebrábamos el Año Nuevo en nuestra nueva casa, nunca esperamos que Javier viniera a tocar la puerta. La familia Sánchez era una de las más acaudaladas de Ciudad M. En familias así, el Año Nuevo suele estar lleno de tradiciones. Javier, el presidente más joven en la historia del Grupo Sánchez, debería estar ocupadísimo. No me vas a invitar a pasar, dijo Javier, dándome un suave golpe en la frente. Rápidamente me aparté para dejarlo entrar. Mirando a aquel hombre alto que traía consigo el frío de la noche, pregunté sorprendida, ¿no debías quedarte en Ciudad M para acompañar al abuelo? El patriarca de los Sánchez, ya octogenario, era una figura prominente. Seguro habría muchos visitantes. Javier se quitó su abrigo negro y, después de calentar sus manos heladas, me pellizcó la mejilla. El abuelo tiene mucha compañía. No me hace falta a mí. Me alegré. ¿Cuántos días te puedes quedar? Sus ojos brillaron. Los que tú quieras. 5, dije sin dudar. Después de casarnos en el verano, yo me fui a estudiar al norte y él tuvo un gran proyecto en el sur. Habíamos estado separados como estrellas distantes. De acuerdo. Javier me acarició la nariz. Mi padre, emocionado por su visita, preparó 2 platillos especiales. Si las suegras suelen criticar a sus nueras, mi padre y Javier se llevaban cada vez mejor. Pronto terminaron una botella de licor. Cuando iban por la segunda, mi madre los detuvo. Bueno, Javier, hermano, seguimos otro día, dijo el viejo Luis, ya tan borracho que se autodenominaba hermano. Javier sonrió. Claro, hermanito, cuando quieras. Yo lo miré con reproche. ¿En serio? Si Javier y mi padre eran hermanos, entonces, ¿qué era él para mí? Enojada, preguntó Javier, acariciándome el pelo. Te ha crecido. Te ves más linda. Obvio. Alcé la cabeza con orgullo. Engreída. Javier, que siempre me golpeaba la frente, lo hizo de nuevo antes de tomar mi mano. Salgamos a caminar. A recibir el año juntos. Sí. Los jóvenes no podíamos quedarnos en casa como el viejo Luis. A pesar del frío viento, las calles estaban llenas de gente. No tomamos el auto. De la mano, subimos al metro abarrotado y nos sentamos junto a la ventana, apoyándonos el uno en el otro mientras mirábamos los fuegos artificiales que estallaban afuera. No sé cuántas estaciones pasaron cuando Javier dijo, vamos, te llevo a otro lugar. Salimos del metro. No pregunté a dónde íbamos. El taxi avanzó hasta que Javier dijo, pare aquí. Parecía que el alcohol le había subido a la cabeza. Su piel morena se veía normal, pero sus ojos oscuros brillaban como estrellas. Me ruboricé bajo su mirada, presintiendo que esta noche ocurriría algo importante. Resulta que Javier también había estudiado en Ciudad B.
Conocía bien la zona. Me llevó a una plaza donde mucha gente se reunía para recibir el primer amanecer del año. Entre la multitud, Javier me abrazó fuerte. Respiré su aroma. Miré su perfil definido y su nuez que se movía al tragar. Javier, gracias. Gracias por acompañarme, por cuidarme. Él bajó la mirada y me besó. Llámame, esposo, punto. Esposo, dije sin dudar. ¿Qué? No te escuché. Ebrio, Javier no era tan serio como de costumbre. Me levanté de puntillas y grité, esposo. Javier contuvo la respiración. De pronto, se agachó y me subió a sus hombros. No, soy muy pesada, protesté, sin querer cansarlo. Pero él insistió. Ja, ja, ja. Esa noche, frente a miles, cabalgué sobre los hombros de Javier mientras caminaba entre la multitud. Como una niña, reía abrazada a su. Capítulo 11. La prueba. Durante una actividad al aire libre, el profesor sugirió que bailara para relajar el ambiente. No llevaba ropa elegante, solo el cómodo uniforme escolar y zapatillas blancas. En medio del césped verde, comencé a bailar un ritmo latino que conocía bien. Casualmente, Diego Sánchez, un exitoso empresario, pasaba por el campus. Más tarde supe que su empresa había donado un nuevo edificio de laboratorios para que los estudiantes de medicina pudieran investigar mejor. Al terminar la canción, un compañero se me declaró, pero en ese momento apareció Diego con determinación. 4 meses después de vernos por última vez, no dudé en correr hacia él como un pájaro feliz, presentándolos sin complejos a mis profesores y compañeros como mi esposo. Los chicos se sorprendieron al saber que, a mi edad, ya estaba casada. Las chicas, entre envidiosas y admiradas, comentaban que no solo era guapo, sino también un empresario exitoso y reconocido. Esa noche, supe que Diego planeaba expandir su negocio a la capital. Diego, ¿viniste aquí porque estoy estudiando en la ciudad? Pregunté, aunque ya lo intuía. Sí, respondió sin dudar. Todavía me faltan 6 años para graduarme. ¿No te molesta? Pregunté, sabiendo que muchos de sus amigos ya tenían hijos. Su esposa aún era una estudiante. Claro que me molesta. ¿Qué hacemos? Me abrazó con fuerza, como si quisiera fundirme en él. Durante las vacaciones de Navidad anterior, aunque pasamos 5 días juntos, solo hubo besos y abrazos. Esta vez pensé que iríamos más allá, pero mi periodo llegó, dejándolo frustrado. Bueno, ya he esperado tanto. Un poco más no importa, dijo, resignado. Además, estoy evaluando invertir en un hospital aquí. Otra vez, todo por mí. Me conmovió profundamente. Intenté consolarlo de otras formas, pero se negó. Laura, puedo esperar, dijo con firmeza. Asentí con fuerza. Antes de conocerlo, debido a la traición de Adrián en mi vida pasada, no creía en el amor ni en los hombres. Pero Diego me demostró que algunos sí pueden ser fieles de por vida. La prueba. Al comenzar el segundo año, mis estudios se volvieron más exigentes. Esa Navidad, nuevamente no regresé a mi ciudad natal, pero Diego voló para pasar el año nuevo conmigo. Con el tiempo, llegaron las vacaciones de verano. Supe que Adrián, tras 2 años de repetir cursos, no logró ingresar a la universidad que su madre exigía y terminó en una institución mediocre. Por su parte, Martina dio a luz gemelas, pero como no le gustaba cuidarlas y su madre prefería jugar mahjong y bailar, terminó dejándolas al cuidado de Adrián. Entre estudiar, criar a las niñas y trabajar, Adrián estaba agotado. Sus padres, al ver su sufrimiento, finalmente aceptaron a Martina. Ese año, Adrián cumplió la edad para casarse, y Martina lo arrastró al registro civil. Una vez legalmente casada, Martina exigió a su suegra una casa y un auto, amenazando con escándalos. Tras 2 años de privaciones, por fin tuvo una vida de lujo, gastando en bolsos, ropa y joyas sin control. La paz de la familia Sánchez se rompió. Cada reunión terminaba en gritos. La señora Sánchez culpaba a Martina por arruinar a su hijo, mientras Martina se quejaba de que Adrián era un inútil que no ganaba suficiente dinero. Las peleas eran constantes, y Adrián evitaba ir a casa. Con el tiempo, Martina dejó de ocultar sus infidelidades, incluso coqueteando con otros hombres frente a su suegra. Cuando la señora Sánchez se lo contó a Adrián, él solo guardó silencio. Adrián, ¿cómo toleras esto?, gritó su madre. Martina tiene razón. Eres un cobarde. Ya no soy ese adolescente arrogante, respondió él, resignado. 2 años después, al inscribir a las niñas en la guardería, descubrieron que su sangre era tipo A.
pero tanto Adrián como Martina eran tipo O. Era imposible. Al revisar las pruebas de ADN previas al nacimiento, Adrián descubrió que estaban falsificadas. Hijo, esa mujer te engañó. Lloró su madre. El escándalo se extendió. Todos supieron que las niñas no eran de Adrián. Aunque estaba lejos, mis antiguos compañeros no dejaban de llamarme. Laura, deberías estar aquí. Adrián, que te dejó por Martina, ahora sabe lo que es ser traicionado. Si hubiera seguido con él, su vida sería distinta. El pobre Adrián ya tiene canas. Se encierra en casa y no sale. Creí que me alegraría, pero en realidad me sentí indiferente, como si Adrián nunca hubiera existido. Diego se emocionó al ver mi reacción. Cariño, esto significa que lo has superado, dijo, besándome. Ya no sientes nada por él. Ese día supe que había estado esperando a que lo olvidara por completo. Temía que me arrepintiera. Qué tonto, sonreí. Desde que renací, supe que nunca volvería a cruzarme con Adrián. Mi amor, ¿vendrás conmigo a mi ciudad? Me preguntó con mirada ardiente. Según él, ya era hora de darme la boda que merecía, aunque aún me faltaban 3 años para graduarme. Durante las vacaciones de verano, regresamos. Mis padres y el abuelo Sánchez prepararon todo con esmero. Hasta enviaron generosos regalos a mi familia. Pero la señora Sánchez no estaba contenta. Su boda no había sido tan lujosa como la nuestra, y el matrimonio de Adrián era un desastre. Preveía problemas, pero no esperaba que, durante la planificación, ella soltara. Diego es un hombre distinguido y presidente de su empresa. Su esposa debe ser igual de impecable. Cuando me casé, llegué pura al altar. Me pregunto si mi cuñada también conservó su pureza. En pleno siglo XXI, su comentario era absurdo. Además, Diego y yo llevábamos 4 años casados. Era obvio que quería humillarnos. Si no era virgen, Diego sería criticado por haberme deshonrado a los 18. Es tradición de la familia, insistió. No querrás romperla, ¿verdad? Basta. Intervino el abuelo. Padre, no puede ser parcial. Replicó ella. Era cierto, en fastuosidad, la había opacado. Y su hijo era un fracaso. De acuerdo. Me levanté. Hagamos la prueba. Pero después, me deberá una disculpa pública. Como quieras, respondió, desconfiada. Pero el médico debe ser alguien respetado. Como guste, dije fríamente. Aguantaría esa humillación por Diego. Pero solo esta vez. Apreté levemente la mano de Javier Sánchez, indicándole que estaba bien. Muy bien, entonces, ¿no tendrán problemas si este viejo es quien contrata a los expertos? El abuelo preguntó a todos, pero su mirada se clavó en la madre de Javier. La señora Sánchez, convencida de que Javier y yo ya habíamos. Ya saben, respondió con un tono obstinado, claro, si es usted quien los elige, confío plenamente. Los expertos aún no llegaban. En eso, apareció Adrián Sánchez, corriendo. 4 años sin verlo, y parecía de 32, no de 23. Intentó llevarse a su madre. Pero ella, ¿cómo iba a escucharlo? Adrián, este año exijo justicia. ¿Por qué este trato desigual? No lo acepto. Así que Adrián también se quedó. Los médicos forenses llegaron pronto. Para evitar sobornos, eran 3, todos eminencias en su campo, incapaces de arriesgar su reputación. Al anochecer, los resultados estaban listos. Yo seguía siendo virgen. El más sorprendido no fue la señora Sánchez, sino Adrián. Su mirada era una mezcla de asombro, dolor, culpa y remordimiento. Capítulo 12. Final. No me importaba ni analizaba la reacción de Adrián. Con un gesto brusco, arrojé el informe en la cara de su madre. Disculpas. Mi voz resonó con firmeza. Me coloqué junto a Javier. Mi actitud era tan imponente como la de una ejecutiva poderosa. La señora Sánchez gritó, Laura, eres despiadada. Intentas desfigurarme en público. Sonreí fríamente. Cuñada, si no llamas a un médico, esa herida se curará sola. Ni siquiera hay un rasguño. ¿Desfigurar? Por favor. Además, ¿no fuiste tú quien quiso arruinarme primero? Qué hábil eres para invertir los papeles. No es de extrañar que seas la suegra de cierta persona. Vaya familia. Sí, estaba burlándome de Isabella.
Mencionar a esa nuera que les trajo vergüenza enfureció aún más a la señora Sánchez. Antes de que hablara, añadí, olvida las excusas. ¿Disculpas ahora o llamo a la policía? Esta vez, no tuvo opción. Balbuceó, atrapada entre negar el informe, imposible, los médicos eran eminencias elegidas por el abuelo, o humillarse ante mí. Yo, Laura, alguna vez fui su inferior. Desde niña, ella controló mi ropa, peinado, palabras, hasta mis emociones. Todo para moldearme como su nuera. ¿Cómo iba a inclinarse ahora? El silencio se extendió. Nadie intercedió por ella. Tras dudar, ni una palabra salió de su boca. Tía, perdón. Mi madre actuó impulsivamente. Yo me disculpo en su lugar. Adrián, el eterno orgulloso, bajó la cabeza. Sonreí. Cada uno asume sus actos. Como tía, no puedo culpar a un sobrino. ¿Qué dirían de mí? Ajá. Para mí, Adrián ya solo era un sobrino. Laura, tú. Perdón. La señora Sánchez finalmente cedió cuando el abuelo se levantó. Me toqué el oído. ¿Qué dijiste? Perdón. ¿Sin fuerzas? ¿O no sabes perder? Perdón, chilló. Así está mejor. Acepto tus disculpas. Espero que en el futuro midas tus palabras. Tomé la mano de Javier. Él me abrazó, culpable. Amor, hoy sufriste por mí. Si lo hubiera sabido, no te habría traído. Querido, tú eres el afectado. Llevamos 4 años casados, y por amor, aguantaste. Esta noche, no quiero que sigas sufriendo. Mis palabras, directas frente a Adrián, hicieron que Javier me levantara en brazos. Nos dirigimos a su habitación. Adrián intentó detenernos, pero Isabella, llegando en ese momento, lo sujetó. Según supe, discutieron. Isabella gritó, ¿quieres secuestrar a tu amiga de la infancia ahora que sabes que es pura? Patético. Sí. ¿Y qué? Pero eres un fracasado. Ella ya no te quiere. Ja, ja. Aunque me odies, estás atado a esta loca. Estás enferma. Adrián se giró para irse. Isabella, entre lágrimas, lo arrastró hacia el abuelo, exigiendo justicia. El abuelo sonrió. Quisiste tener sus hijos, ¿no? Pues los tuviste, pero no son de los Sánchez. No solía interferir, pero si Isabella insistía, era hora del divorcio. ¿Qué? Jamás. Isabella, como una furia, abrió un live. Slap. Adrián la golpeó frente a la cámara. Déjame en paz. Te devuelvo al océano del que saliste. Demandó el divorcio. Con las pruebas de infidelidad y los hijos ilegítimos, fue rápido. Isabella abandonó a los niños. Los abuelos, apegados a ellos tras 3 años, no pudieron dejarlos. Adrián se los llevó lejos. ¿A dónde? Nadie supo. Algunos dicen que volvió a repartir comida para mantenerlos. Otros, que Isabella se hundió en el escándalo. Para mí, solo eran historias ajenas. En San Valentín, Javier me dio una boda de ensueño en el mejor hotel de M Ciudad. En el altar, transfirió todas sus propiedades a mi nombre, jurando lealtad eterna. Yo creí en él. Tras la luna de miel, volví a la universidad a terminar mi maestría, él, a su empresa. Nos veíamos cuando podíamos. Él se quejaba, ¿cuándo terminará esta distancia? Descubrí su lado juguetón. A veces, sus bromas subidas de tono me hacían ruborizar. Los años pasaron. En mi 6º año de estudios, mi tutor me recomendó para el hospital público. Mi primer paciente, Adrián Sánchez. En otra vida, sufrí 15 años de enfermedad. Ahora, él vivía un infierno. Depresión severa. Intentos de suicidio. Solo los niños lo mantenían vivo. Isabella los abandonó sin remordimientos. Lo traté como a cualquier paciente. En sus momentos de lucidez, preguntaba, Laura, si hubiera una segunda oportunidad, ¿elegirías esta vez? Ignoré la pregunta. Pero él insistía, día tras día. Hasta que un mes después, exploté, no. Pedí cambiar de paciente. Estudié medicina para ayudar a personas como yo, no como él. Diego Sánchez permaneció en silencio después de conocer al nuevo médico. El día en que me gradué del programa combinado de licenciatura y maestría, Diego se suicidó. Al igual que yo en mi vida pasada, pasó mucho tiempo acumulando pastillas para dormir.
Finalmente, eligió una mañana radiante, se vistió con su traje de baile latino y tomó las pastillas. Mi tutor me dijo que Diego me había dejado una carta. No la abrí. Se la entregué a Javier Sánchez para que la manejara como quisiera. La primavera siguiente, le di a Javier un hijo gordito y saludable. Él estaba tan feliz que decidió esforzarse más, planeando que le diera una hija dulce y delicada. Aunque me quejaba en voz alta, no podía resistir las tentaciones de Javier. Vaya, ese hombre maduro sabía demasiado. De vez en cuando, usaba su cuerpo escultural, digno de un modelo masculino, para seducirme. ¡Ay! ¿Cómo podía una mujer como yo, que nunca había probado un hombre en mi vida pasada, resistirse a tal provocación? Pronto, antes de que mi hijo cumpliera 1 año, quedé embarazada de nuevo. Javier Sánchez, esto es tu culpa. Me quejé, con las manos en las caderas, intentando enfadarme. Convertido en un padre ejemplar, Javier dejó a nuestro hijo y se acercó a mí con una sonrisa llena de ternura. Mi amor, has trabajado mucho. Es culpa mía. Esta noche me castigarás como quieras. Pero cada vez que me dejaba castigarlo, mi fertilidad hacía que terminara embarazada otra vez. En el cálido verano siguiente, por fin tuve a mi hija soñada, dulce y delicada. Con un hijo y una hija, y un esposo que me amaba como el primer día, mi vida feliz continuaría para siempre. Nunca más sería tan trágica como en mi vida pasada.